Haribol, Hare Krishna, Haribol. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Haribol. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Haribol. Sí, todo bien. Ya, Bien, gracias. qué bueno Haribol. saludarles, verles por acá en esta, ahí mejor. A ver, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí, se Ok. escucha bien. Bueno, entonces, muchas gracias por estar acá presentes en otra charla más de nuestro circuito de charlas del Bhagavad Gita tal como es. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del karma, la ciencia del karma. Vamos a hablar un poco, ¿no? Si bien vamos a exponer un poco a profundidad este tema, bueno, es un tema muy grande, es un poquito difícil de profundizar a gran escala en este momento, pero por lo menos vamos a tener esta intención de hablar de lo que es la ley del karma desde la perspectiva del Bhagavad Gita, así que va a estar muy interesante. Entonces, bueno, para dar una pequeña sinopsis de lo que es el Bhagavad Gita, eh, Bhagavad viene la palabra Bhagavan, que significa eh, aquel, aquella persona que posee todos los atributos en plenitud. Se refiere a Dios directamente, aquella persona que posee la belleza, la fuerza, la fama, la opulencia, la riqueza, la renuncia en su mayor plenitud, ¿no? Entonces, Bhagavad viene de ahí. Y Gita significa canción. Entonces, en realidad, literalmente, Bhagavad Gita significa la canción de Bhagavan o la canción de Dios, ¿no? No es el canto. La palabra canto es diferente en sánscrito, sino que es canción, la canción de Bhagavan. Y bueno, básicamente el Bhagavad Gita es la conversación que tiene Krishna, que es directamente Dios, la personalidad de Dios original, y Arjuna, que es discípulo y pariente de Krishna. Y esta conversación se dio hace aproximadamente 5000 años atrás en el campo de batalla de Kurukshetra. Tiene todo un contexto de la guerra, ¿no? Obviamente, entonces esta parte es la más importante, la conversación que tiene Krishna con Arjuna es la parte más importante de toda esta historia, toda esta guerra, y es por eso que se presenta como un libro aparte, ¿no? El Bhagavad Gita viene directamente del Mahabharata, que es un libro más grande, y el Bhagavad Gita pues representa esta parte muy, muy importante del Mahabharata, ¿no? Entonces, en este libro, en esta conversación, se tratan 5 temas principales. Uno de ellos vamos a tocarlo ahora acá, ¿no? El primero se llama Jiva, que es el alma individual. Ishvara, que representa a Dios o al controlador supremo, qué relación tiene con la Jiva también, cuáles son sus diferentes cualidades y naturalezas diferentes. El karma, que vamos a hablar ahora, en sus diferentes características. El tiempo, que en sánscrito se le dice kala, el tiempo eterno, que es el que se manifiesta en los diferentes estados, como pasado, presente y futuro, y cómo nos afecta también en este mundo material. Y la naturaleza. La naturaleza se refiere directamente a la naturaleza superior o trascendental, la cual se rige en otro plano, y la naturaleza material o inferior, la cual eh, nos inspira a actuar en este mundo, ¿no? Y la cual nos influye también en este mundo. Ok, bueno, entonces Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada es quien presenta esta edición del Bhagavad Gita. Él representa una cadena de maestros espirituales anteriores, que se conoce como Parampara o sucesión discipular, ¿no? Y Prabhupada representa para nuestros tiempos este linaje trascendental de maestros. Y bueno, pues tenemos
información, gracias a él tenemos esta información de Krishna y del Bhagavad Gita, así que siempre lo debemos de recordar con mucho aprecio y mucho cariño. Y por último, pues no está de más decir que tenemos los libros a su disposición para quizás algún regalo o adquirir alguno de los libros que tenemos en la editorial, ¿no? Ahí pueden contactarnos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema importante. Vamos a recitar este mantra de invocación para poder armonizar esta conversación, esta charla y poder obtener las bendiciones necesarias para compartir sobre el Bhagavad Gita. Ok, entonces vamos a recitar este mantra. Así que pueden repetir conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, entonces vamos a irnos directamente a nuestro tema principal. Vamos a sacarlo del capítulo 4. Si bien el Bhagavad Gita tiene diferentes capítulos que hablan sobre la ciencia del karma, principalmente el capítulo 3 y el capítulo 5 también hablan sobre el karma. Específicamente en el capítulo 4 se habla principalmente sobre las diferentes características del karma y cómo poder entender un poco más esa ciencia, ¿no? Es una de las leyes de la naturaleza, una ley universal, ¿no? La ley del karma, que es muy famosa, ¿no? La ley de acción y reacción. Sin embargo, no es simplemente nada más eso, ¿no? No es nada más como que hago algo y tengo una reacción, sino que es un poquito más profundo que eso. Entonces vamos a ir desglosando un poco el verso que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a acompañarlo con el significado de Prabhupada y nos vamos a ir puliendo con ese conocimiento, ¿vale? Entonces, es el capítulo 4, verso 17. Si tienen el Bhagavad Gita a la mano, pueden acompañar el verso para leerlo en sánscrito. Después vamos a leer la traducción y vamos a acompañarlo con el significado de Prabhupada. ¿Ok? Entonces dice así. El conocimiento trascendental se titula este capítulo 4 del Bhagavad Gita y en sánscrito dice Karmano hi api bodhavyam bodhavyam cha vikarmanaha akarmanascha bodhavyam gahana karmano gati. Ok, vamos a repetirlo nuevamente. Dice Karmano hi api bodhavyam bodhavyam cha vikarmanaha akarmanas cha bodhavyam gahana karmano gatihi. Entonces vamos a irnos a la traducción. Aquí uno puede ver también cada palabra, su significado al español y cómo se forma este verso. Y dice así la traducción. Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Entonces estamos viendo diferentes conceptos de lo que se refiere al karma directamente, ¿no? Acción como karma, la palabra tal cual, lo que es acción prohibida, o lo que en sánscrito se menciona como vikarma, y lo que es la inacción, o en sánscrito akarma. Entonces vamos a irnos a la traducción del verso, perdón, al significado que le da Prabhupada, al comentario que da Prabhupada. Ok, significado por Srila Prabhupada. Dice, si uno es sincero en lo referente a liberarse del cautiverio material, tiene que entender las diferencias que hay entre la acción, la inacción y las acciones desautorizadas. Uno tiene que aplicarse en ese análisis de la acción, la reacción y las acciones pervertidas, porque se trata de un tema muy difícil. Para entender el proceso de conciencia de Krishna y la acción conforme a sus modalidades, uno tiene que llegar a saber cuál es su relación con el Supremo. Es decir, aquel que ha aprendido perfectamente sabe que
cada entidad viviente es un servidor eterno del Señor y que en consecuencia uno tiene que actuar con conciencia de Krishna. Todo el Bhagavad Gita está dirigido hacia esa conclusión. Cualesquiera otras conclusiones que vayan en contra de este estado de conciencia y sus acciones acompañantes son vikarmas o acciones prohibidas. Para entender todo esto, uno tiene que asociarse con autoridades del proceso de conciencia de Krishna y aprender el secreto con ellas. Esto es como aprender con el Señor directamente. De lo contrario, hasta la persona más inteligente de todas se habrá de confundir. Entonces vamos a leer el verso nuevamente. Dice, las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Nos vamos a recitar unos mantras para poder pedir bendiciones a nuestro maestro espiritual y pasar a analizar un poquito más todo lo que nos dice Krishna acá sobre la acción, la inacción y la acción prohibida. Dice, Omang Gyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Shakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Bol. Ok, entonces, primero que todo, ¿por qué el tema del karma es un tema tan importante en el Bhagavad Gita? ¿Por qué se habla tanto del karma en el Bhagavad Gita? ¿Cuáles las razones por las cuales es uno de los 5 temas principales, ¿no? Krishna en todo el Bhagavad Gita habla siempre sobre el actuar, ¿no? Está relacionado directamente, como en el punto 2 que estamos hablando ahí, ¿no? Se relaciona con la tendencia de cada ser vivo para actuar. ¿Cuál es nuestra tendencia o cuál es nuestra naturaleza para actuar? De ahí surge la palabra dharma, ¿no? En algún momento quizás existía una confusión en que karma era lo malo y el dharma era lo bueno, ¿no? O los resultados, ¿no? Sin embargo, son conceptos distintos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una tendencia a actuar en este mundo, influenciada principalmente por las modalidades de la naturaleza, lo que se conoce como gunas. Por ejemplo, existen 3 gunas, que es Sattva guna, Raja guna y Tama guna, ¿no? Sattva guna quiere decir la modalidad de la bondad, o sea, esta influencia que está en el presente en el mundo material y que tiene diferentes cualidades y que nos impulsa o que nos afecta nuestros actos de diferente forma, ¿no? La bondad, por ejemplo, nos influye en cuanto a la limpieza, la felicidad, la sabiduría, la austeridad también, son cualidades bondadosas, ¿no? Después la pasión también influye en nuestras actividades, ¿no? Genera una influencia muy fuerte estas 3 modalidades en nuestros actos, ¿no? La pasión también está relacionada con el desear, eh, el sufrir también tiene estos 2 lados, ¿no? Tanto crear mucha felicidad como mucho sufrimiento, deseos incontrolables de los sentidos también. Y la ignorancia está más relacionada con la somnolencia, la inercia, son como cosas, cualidades que tienen estas 3 modalidades, ¿no? Entonces nosotros estamos influenciados en este mundo por la naturaleza material, ¿no? A pesar de que nosotros puede que nos creamos los, digamos, controladores de estas, eh, de nuestras acciones, ¿no? O los disfrutadores de nuestras acciones. Pensamos que todo lo que nosotros estamos realizando es por nuestro propio deseo o nuestra propia, digamos, individualidad.
Sin embargo, la realidad es que nosotros estamos viéndonos influenciados por estas tres energías que nos impulsan a actuar. Entonces, estas tres energías al combinarse generan una tendencia al actuar, que se conoce justamente como con la cualidad que tenemos en esta vida principalmente, ¿no? Se conoce como swadharma o la tendencia a actuar predominante en esta vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya directamente la tendencia, que es el dharma o nuestra ocupación principal en esta vida, y en base a nuestra ocupación principal o a nuestra tendencia, realizamos actividades, ¿no? Realizamos acciones. Y es ahí donde se relaciona el karma con el dharma. Nuestro dharma o nuestra tendencia o nuestra posición o nuestra ocupación principal se expresa en acciones. Y esas acciones tienen diferentes reacciones, ¿no? Entonces, eh, también el Bhagavad Gita habla sobre el karma porque es una ley universal creada por Krishna, ¿no? Es una energía que Krishna mismo presenta en este mundo para que justamente podamos rodar en este ciclo de vida tras vida tras vida, lo que se conoce como samsara, ¿no? Nosotros estamos ejecutando actividades y esas actividades tienen resultados. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre los resultados de nuestras actividades y cómo eso nos condiciona a este mundo material, que está relacionado con el punto 3, ¿no? Entonces, la ley del karma justamente es la que nos condiciona a este mundo material, ¿no? Todos nuestros actos, todo lo que estamos realizando en este mundo tiene sus reacciones concomitantes y esas reacciones nos hacen actuar de nuevo para generar más reacciones y así sucesivamente, ¿no? Y estas acciones y reacciones están influenciadas por el resultado deseado que nosotros queremos obtener de, de nuestras acciones, ¿no? Entonces, los resultados son los que nos ponen en condicionamiento en este mundo. Ahí vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Y por último, el Bhagavad Gita habla sobre el karma porque, como dice el verso, ¿no? Aquella persona que sepa bien lo que es la acción, ¿no? Lo que significa actuar en este mundo, lo que significa las acciones que no nos ayudan para nada en este mundo y lo que significa actuar sin obtener ningún tipo de condicionamiento en este mundo. O sea, uno puede actuar en este mundo pero sin condicionarse. Aquella persona que entienda estos conceptos va a ser merecedora de obtener la autorrealización, ¿no? Si uno, como dice Prabhupada, si uno es sincero en el andar de la autorrealización o en el sendero de la espiritualidad o lo que nosotros practicamos, principalmente el Bhakti Yoga como tal, si uno es sincero en este sendero espiritual, es muy importante entender que para nosotros avanzar en la vida espiritual tenemos que ejecutar actividades, ¿no? Y esas actividades tienen que tener una conciencia, ¿no? Entonces todo lo define un poquito la conciencia en realidad. Ahí vamos a hablar un poco sobre eso también. Entonces, estas cuatro razones son las principales, bueno, más bien estos cuatro puntos son las principales razones por las cuales el Bhagavad Gita habla acerca sobre el karma, ¿no? Entonces vamos a analizar cada vez más a profundidad lo que es el karma, los distintos conceptos que Krishna habla del karma en el Bhagavad Gita, como lo estábamos viendo en el verso, ¿no? El último concepto no se habla, pero sí, o sea, no lo presenta Krishna en este verso, pero sí se habla en el Bhagavad Gita. Karma como tal, la palabra karma significa acción, ¿no? Como todas nuestras actividades generan reacciones también a nuestras acciones, ¿no? Después la palabra akarma, cuando hay una letra, ¿no? En sánscrito, una A al principio de la palabra, es una, digamos, como una oposición al mismo significado de la palabra. O sea, si karma significa acción, akarma significa inacción. Después, vikarma significa acción prohibida, ¿no? ¿Qué significa realmente acción prohibida? ¿Qué es lo que se refiere a acción prohibida? Bueno, son acciones que directamente no están, digamos, con la naturaleza para que nosotros podamos trascender este mundo, ¿no? Son acciones que van en contra inclusive de los principios espirituales, son acciones que no solamente nos condicionan a este mundo, sino que
nos dan como resultado reacciones pecaminosas inclusive, ¿no? Son acciones que van en contra de los principios espirituales. Eso es lo que es vikarma, ¿no? Ugra karma, el Bhagavad Gita lo menciona como trabajo horrible o acción abominable también. Son acciones que inclusive son más degradantes, que nos degradan mucho más en este mundo material, ¿no? Que no es que no están relacionados directamente con la trascendencia, sino que son cosas que realmente nos degradan lo suficiente como para no poder salir muy fácil de esa degradación, ¿no? Entonces aquí se hablan de diferentes conceptos y vamos a analizar cada uno, ¿no? Como decíamos, bueno, karma en sí mismo es la acción de nuestra tendencia, ¿no? Como nosotros tenemos una naturaleza al actuar, como ya sea nuestro trabajo diario o nuestros deberes diarios, estamos generando acciones y reacciones, ¿no? Entonces, estas acciones que nosotros estamos teniendo tienen un objetivo a cumplir, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? Los elementos reactivos de dicha acción o el karma, la reacción que tienen nuestras acciones, tienen un resultado, ¿no? Y ese resultado se divide en dos, tanto la felicidad como la aflicción, ¿no? Todo lo que nosotros estamos realizando en este mundo tiene como objetivo ser feliz, ¿no? O a la vez nos puede dar aflicción en este mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, las dos cosas son en sí mismo materiales, ¿no? Cuando nosotros estamos actuando por un beneficio que es egoísta para nosotros, estamos acumulando cierto, digamos, cierto crédito de actividades piadosas. Si nosotros queremos obtener felicidad en este mundo, lo que nos recomiendan, por ejemplo, las escrituras védicas, es actuar en esta energía, en este canal piadoso, ¿no? ¿No? Cuando nosotros empezamos a, a actuar en esta modalidad de la piedad, obtenemos felicidad. Ese es el resultado por el cual la naturaleza en sí misma nos retribuye, ¿no? Obtenemos felicidad material, ¿no? Y así nosotros debemos continuar trabajando para obtener más resultados piadosos, ¿no? O sea, cuando dicho acúmulo de actividades piadosas termina, nosotros tenemos que volver a actuar de forma piadosa para seguir condicionándonos a la felicidad, ¿no? Entonces, en realidad, el Bhagavad Gita dice que la felicidad y la aflicción son dos caras de la misma moneda. Eh, Dice que inclusive cuando nosotros nos basamos en estos dos conceptos de felicidad y aflicción materiales, los dos son temporales a la vez, ¿no? Cuando estamos actuando sin una conciencia trascendental, solamente con una conciencia que nos condiciona o muy materialista o muy egoísta inclusive para obtener felicidad en este mundo, a veces esa felicidad está a costa de la aflicción de otros inclusive. Entonces eso a la vez nos empieza a generar resultados negativos, ¿no? Si bien vamos a poder disfrutar de esa felicidad, después del disfrute viene el sufrimiento y ahí es donde nosotros padecemos la aflicción, ¿no? Entonces, cuando estamos actuando con actividades impías, que es lo viceversa, nos condicionan al sufrimiento, ¿no? Entonces, actividades en términos materiales benéficas en este mundo nos dan como resultado felicidad y actividades impías o que inclusive pueden hacer sufrir a otros, nos traen como resultado sufrimiento. Entonces nosotros estamos con estos resultados distintos en nuestra vida. Estamos actuando siempre para obtener felicidad o aflicción. Obviamente no es que las personas se ponen como objetivo sufrir en este mundo, ¿no? Pero nuestras acciones no siempre tienen como resultado la felicidad, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede comer algo que le guste mucho y que no siempre es muy bueno para su salud, puede que su acción le esté trayendo una felicidad muy, muy, muy temporal, que es el disfrute de sus sentidos, por ejemplo, pero después el cuerpo le pasa la cuenta y ahí es donde sufre, ¿no? Entonces es así de simple, la felicidad y la aflicción están completamente de la mano y son cosas que nosotros no podemos
agendar, por ejemplo, nuestra vida, ¿no? No es que nosotros ponemos en el calendario el 8 de noviembre voy a ser feliz, ¿no? Y después ese mismo 8 de noviembre a las 5 de la tarde voy a sufrir. No podemos calendarizar o agendar nuestra felicidad ni nuestra aflicción, porque en realidad esto es resultado de nuestras propias actividades pasadas, ¿no? Como hemos estado hablando del karma en sí misma, la ley del karma, Krishna explica que inclusive nuestra propia capacidad intelectual que tenemos ahora, nuestra tendencia a nuestra naturaleza con la cual estamos actuando en este momento, eh, nuestro cuerpo mismo, o sea, cómo es nuestro cuerpo, el lugar donde nacemos, nuestros padres, nuestros amigos, las personas con las cuales estamos relacionados en esta vida, es producto de nuestro propio karma pasado, ¿no? O sea, estamos disfrutando o sufriendo, ¿no?, los resultados de nuestro propio karma anterior. Y así nosotros ahora en esta vida estamos cultivando cierto cúmulo de actividades piadosas o impías para poder disfrutar o sufrir en nuestra próxima vida. Y así sucesivamente vamos a ir padeciendo tanto felicidad como aflicción de acuerdo a nuestros propios actos, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que inclusive en este mundo no se puede ser feliz completamente, pero tampoco se puede sufrir completamente, ¿no? Es una balanza en realidad la felicidad y la aflicción, porque nosotros constantemente estamos realizando actividades que dan como resultado estos dos elementos, ¿no? Bueno, eso en términos generales, el karma se maneja de esta forma, ¿no? Pero en realidad a nosotros no nos interesa mucho saber cómo es que se mueve el karma como tal, o sea, no nos interesa mucho eh, pensar en cómo ser feliz en este mundo o dejar de sufrir en este mundo, ¿no? Sino que para un trascendentalista o para una persona que está queriendo progresar en una vida espiritual o queriendo ser sincero en relación a liberarse de este mundo material, cuando conocemos bien a cabalidad primero la naturaleza de este mundo material, que es condicionante, ¿no? O sea, estamos condicionados a este mundo material de acuerdo a nuestros propios deseos. Y esos deseos se manifiestan en actos y esos actos traen como resultado cosas como la felicidad y la aflicción, ¿no? Sin embargo, la realidad es que inclusive la felicidad material trae consigo mucho sufrimiento, ¿no? Porque es una felicidad que está basada en el cuerpo como tal, ¿no? Por ejemplo, existe esta filosofía, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama esta filosofía, pero básicamente es el hecho de estar viviendo en un constante disfrute, porque esta es nuestra última vida, por ejemplo, ¿no? O sea, no existe nada más allá de la muerte y que por ende tenemos que vivir al máximo, 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 tratar de disfrutar todo lo que más podamos, ¿no? Y ese tipo de pensamiento, final de cuentas, nos condiciona todavía más, más y más porque estamos en la ignorancia completa de pensar que este cuerpo es lo último o es nuestra verdadera identidad, ¿no? Entonces, para una persona que está tratando de desapegarse de estas ataduras del cuerpo material y de lo que es la felicidad material y la aflicción material también, no es muy importante saber que cuando uno hace cosas piadosas, pues va a obtener más felicidad, porque a fin de cuentas no nos interesa mucho la felicidad material, ¿no? Y tampoco nos interesa mucho cuánto vamos a sufrir en este mundo, ¿no? Sino que la idea es cómo podemos dejar de experimentar este ciclo repetitivo de acciones y reacciones, ¿no? Cómo podemos dejar de vivir en esta felicidad y aflicción, en esta dualidad del mundo, ¿no? Cómo podemos aprender a tolerar inclusive esta felicidad y aflicción y a la vez tener el foco un poco más en la trascendencia, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Deberíamos dejar de actuar o deberíamos seguir actuando o deberíamos no hacer nada? O cuál es la manera en la cual nosotros nos podemos liberar realmente de los resultados de nuestras propias actividades, ¿no? Entonces, esa pregunta
Krishna la responde en el mismo Bhagavad Gita, el siguiente verso inclusive del Bhagavad Gita, que estamos analizando el verso 17, y Krishna da la respuesta en el verso 18 y dice así: aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Entonces parece un trabalenguas, pero si uno lo analiza bien, ¿no? Aquel que puede ver la inacción dentro de la acción, ¿no? Podemos inclusive ponerle etiquetas. La inacción, como para poder entenderlo mejor, aquel que ve la inacción en la acción. Inacción se refiere a la manera en la cual nos liberamos de este mundo y la acción en sí misma es actuar en este mundo, ¿no? Y la acción en la inacción. Entonces vamos a empezar a desglosar un poquito este verso, ¿no? Para eso vamos a ver esta siguiente imagen, ¿no? Y ustedes me pueden responder. En base al verso anterior, ¿qué acción es más espiritual? ¿Cuál creen ustedes que es más espiritual? ¿La uno o la 2? La 1. La uno es más espiritual. ¿Pero qué está haciendo el que está en uno? No sé. Lo que yo entiendo por lo que... No, lo que pasa es que ¿Cuál es más espiritual? Uno o la me dos. refiero, claro, ahí está, en el 2 está, ¿cómo se llama? Aislado en un lugar donde no tiene distracción, está concentrado en la meditación, podría decirse. Y el 1 puede estar trabajando, pero en conciencia de Krishna, ¿o no? O sea, por lo que usted explica de la acción, en la inacción, algo así. Ok, O sea, yo veo la acción, la inacción en la acción, algo así. ok, Que se dice que no es tan espiritual uno, o sea, si uno renuncia a todo y se va a los Himalayas, no es tan quizás tan espiritual como uno que no está en actividades normales, se podría decir, en la actividad diaria y siempre está actuando en conciencia de Krishna, trabajando para Krishna, haciendo todo para Krishna. A eso me refiero, algo así. No ok. sé si está... Muy bien, sí. Muy bien. Muchas gracias, Shirashor. Rosita, ¿usted qué opina? Bueno, a mí, con respecto al texto que usted leyó recién, en el número 1 se ve un hombre como muy ocupado, pero claro, da la impresión de un hombre que no está precisamente ocupado en una conferencia sobre espiritual, sino que está trabajando como todos estamos nosotros todo el día hablando cosas y está como muy activo, muestra una gran acción, pero uno puede ver que esa acción no lo conduce a ninguna parte porque es una acción ligada a una, acción, a una vida material. Entonces yo veo ahí la inacción en esa acción. Y en el segundo, al revés, yo veo parece ser justamente, da la impresión de alguien que está ocupado en la trascendencia espiritual y parece estar inactivo, pero yo ahí veo acción en esa inacción, en esa aparente inacción. Eso. Ok, ok, muy bien. Ok, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué define la inacción y qué define la acción? O sea, ¿qué define que nosotros estemos en inacción y qué define que nosotros estemos en acción? Desde el punto de vista material se entiende como acción, como el movimiento, pero desde el punto de vista espiritual es la conciencia con que estamos efectuando las cosas. Exactamente. A usted le dio al clavo. Si la conciencia con la cual estamos actuando define si estamos nosotros involucrándonos en este mundo o no. Por ejemplo, el akarma quiere decir inacción, pero ¿en qué sentido? Podemos estar dejando de trabajar, o sea, podemos estar dejando de actuar físicamente en este mundo, o a la vez podemos dejar de involucrarnos espiritualmente en este mundo o en la conciencia en este mundo, ¿no? Y karma o la acción también, ¿no? Podemos estar accionando en este mundo
o podemos estar condicionando nuestra conciencia a este mundo también al momento de actuar. Entonces, es difícil definir qué acción es más espiritual que la otra en realidad, porque no sabemos el estado de conciencia de cada uno, ¿no? No sabemos qué estado de conciencia tiene el número uno, la persona que está precisamente mostrando que está más en acción, ¿no? Y que puede que también en su conciencia esté también en acción en este mundo, está generando apego a este mundo. Y tampoco sabemos si el número dos está, como se ve aparentemente la inacción, pero no sabemos si también en su conciencia está en la inacción en este mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué Krishna habla sobre este verso? ¿Cuál es la razón por la cual Krishna habla de este verso como tal, ¿no? Porque está hablándole a Krishna, justamente, perdón, hablándole a Arjuna, que aquí lo que define su apego en el mundo material o su condicionamiento en el mundo material es su estado de conciencia, ¿no? Entonces, justamente, claro, todos estuvieron de acuerdo en que el número uno puede que esté en la acción dentro de, perdón, esté en inacción dentro de la acción, porque es justamente lo que representa este verso, ¿no? Es lo que representa este verso, pues, y el número dos también representa el mismo verso, la otra parte del verso, ¿no? O sea, puede que una persona esté, como decía Shirashore, esté, o Carmen en el chat, ¿no? Puede que el número uno parece que está en la acción, puede que esté, no se vea muy espiritual, porque la apariencia lo hace ser una persona muy materialista, pero puede que esa energía la esté ocupando en conciencia de Krishna. Entonces la inacción está relacionada con la liberación de este mundo material, ¿no? Entonces, a pesar de que una persona esté realizando actividades, esté, digamos, activo karmáticamente, esas mismas acciones lo pueden liberar, pero depende mucho de su estado de conciencia y es por eso tan importante entender eso, lo que es la inacción y la acción. Y por otro lado, Prabhupada también daba el ejemplo de que esta persona que está meditando puede que esté en la inacción externamente, pero está internamente en la acción. ¿Y a qué se refiere eso? Que en su mente puede estar deseando muchas cosas materiales, ¿no? Su mente puede estar muy apegada a este mundo material, pero externamente quiere demostrar su desapego a este mundo, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, como decíamos al principio, no sabemos qué estado de conciencia tiene cada uno, pero pues como todos estuvieron de acuerdo al verso que está hablando Krishna, eh, uno nunca debe dejar de trabajar. Por eso es que Krishna habla de este verso aquí, porque le está enseñando a Arjuna que su motivación de irse de la pelea, de la guerra de Kurukshetra, no estaba bien infundada porque eso lo que le iba a traer es simplemente un apego a este mundo material porque su inacción aparente iba a estar llena de acciones, llena de apegos en este mundo, ¿no? Entonces uno tiene que aprender, ya sea que esté activo o inactivo, uno tiene que aprender a estar siempre inactivo en este mundo material, ¿no? Tiene que estar en activo con Krishna, ¿no? E inactivo en este mundo. Y eso, para eso, pues tenemos que desarrollar justamente la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, eso, básicamente. De todas maneras, Krishna nunca nos impulsa a dejar de trabajar, ¿no? Krishna nunca nos impulsa a ser inactivos, ¿no? De hecho, nuestro linaje espiritual o ¿cómo podríamos decirlo? Nuestra herencia espiritual que viene directamente de Krishna mismo, nunca ha sido en la inacción, ¿no? Nunca ha sido como recluirse, ¿no? O practicar la conciencia de Krishna de manera aislada de este mundo material. En ningún momento los grandes acharyas o devotos y devotas, grandes almas que han practicado la conciencia de Krishna, nunca se han aislado de este mundo material para servir a Krishna. Al contrario, se han involucrado en este mundo material utilizando justamente la energía de este mundo material para accionar con conciencia de Krishna. Entonces,
bueno, puede que los dos sean grandes devotos, ¿no? Entre el número 1 y número 2, porque no sabemos su estado de conciencia, ¿no? Sin embargo, también debemos reconocer la tendencia de cada uno al actuar, ¿no? A lo mejor el número 1 es un gran devoto renunciante que su tendencia es mucho más recluida, es mucho más monástica, etcétera, etcétera. Y es así como él vive su conciencia de Krishna. Y por otro lado, el número 1 puede que su tendencia sea mucho más, no sé, más sociable, mucho más involucrado en este mundo material, pero puede que también sea un gran devoto por su estado de conciencia. Entonces, todo lo define en realidad el resultado de nuestros actos, ¿no? Entonces, si una persona no está apegado a los resultados de sus actos, sino que vive por Krishna, ¿no? Sus actos están relacionados para hacerle disfrutar a Krishna de sus actividades, ¿no? Está relacionado con el desapego de sus acciones y, digamos, entendiendo bien lo que es el actuar con conciencia de Krishna, lo puede a uno liberar del cautiverio material, aun aunque esté, como dice Krishna, aun aunque esté dedicado a toda clase de actividades, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos también desglosando cada vez más lo que es la acción o lo que es el karma, lo que es actuar en este mundo material, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece definir el estado de conciencia cuando actuamos, ¿no? Eso es como lo más importante en relación al karma, ¿no? Porque el karma en sí mismo son acciones, ¿no? Pero el estado de conciencia es lo que nos mantiene cautivos en este mundo y lo que nos da resultados, ¿no? Cuando nuestro estado de conciencia está para el disfrute de los sentidos o para nuestro propio placer, nos trae resultados tanto como felicidad y aflicción, como lo que le veíamos hace un poco, ¿no? Pero cuando nuestro estado de conciencia al momento de actuar está para trascender y para satisfacer a Krishna, nos trae liberación de ese mundo y a la vez nos trae todavía otro resultado más que es felicidad espiritual. Cuando estamos actuando con conciencia de Krishna, estamos obteniendo felicidad espiritual, estamos obteniendo autorrealización, ¿no? Estamos obteniendo relación con Krishna también. Entonces no solamente estamos liberándonos de este mundo, sino que estamos obteniendo también relación con Krishna, amor por Krishna. Entonces siempre, como a final de cuentas, siempre es importante ir puliendo nuestro estado de conciencia, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo como devoto o practicante de la conciencia de Krishna a ofrecerle a Krishna para su propio disfrute, para satisfacerlo a él, ¿no? Y no satisfacerme a mí? ¿Y cómo sabemos, o sea, cómo podemos reconocer cuando estamos complaciendo a Krishna, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos saber que estamos complaciendo a Krishna? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Siguiendo las regulaciones de las Shastras. Siguiendo las regulaciones de las Shastras. Ok. ¿Quién más? Cantando rondas. Cantando rondas. Ofreciendo los alimentos y pensar la mayor cantidad de tiempo posible en Krishna. Escuchar clases, asociarse con los devotos, tratar de que todas nuestras actividades tengan algún tipo de relación con Krishna. Ok. Pienso, no sé. Ok, ok. Ok, muy bien. Bueno, aquí todas esas muy buenas respuestas, sí. Seguir lo que es el proceso del Bhakti, ¿no? Seguir las actividades del proceso del Bhakti. Sin embargo, hay una respuesta que aquí dio Carmen en el chat, que es, digamos, la que en sí misma concluye que estamos complaciendo a Krishna. ¿Cómo podemos saber que estamos complaciendo a Krishna? Bueno, hay que preguntarle al maestro espiritual. Complaciendo al maestro espiritual, sabemos que estamos complaciendo a Krishna. Y eso hay un verso en una canción que nosotros cantamos en la mañana que dice, Yasya prasadam bhagavat prasadam, Yasya aprasadam nagati kutopi. Dice, sin la misericordia del maestro espiritual,
más bien dice, por la misericordia del maestro espiritual, uno obtiene la misericordia de Krishna. Sin la misericordia del maestro espiritual, uno no obtiene ningún avance en su vida espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos complaciendo a Krishna? Bueno, podemos preguntarle al maestro espiritual, y es por eso que es tan importante poder entablar una relación con el maestro espiritual, porque eso es el modo de conexión que podemos obtener con Krishna o saber que estamos actuando bien en nuestra vida espiritual, ¿no? Porque puede que uno esté actuando en conciencia de Krishna, pero a la vez se siente insatisfecho en la vida espiritual, ¿no? Como por ejemplo Arjuna. Arjuna es un gran devoto, ¿no? De hecho, antes de participar en la guerra de Kurukshetra, Arjuna es un devoto puro en realidad, pero a la vez estaba muy insatisfecho con sus actos hasta el punto en que deseó dejar de pelear. ¿Y por qué? ¿Por qué si él es un gran devoto y la tiene tan clara en su vida espiritual, por qué dudó de pelear en la batalla de Kurukshetra? Porque justamente tenía que seguir a la autoridad que era Krishna para poder actuar bien. Entonces, de la misma modo que Arjuna hizo esto, uno tiene que acercarse al maestro espiritual y tratar de entender cómo complacer a Krishna bajo sus instrucciones, ¿no? Entonces, eso es como lo principal. Y bueno, claro, el maestro espiritual va a decir y nos va a dar instrucciones, como lo que decía Cristóbal y lo que decía Ani, ¿no? Ofrecer los alimentos, cantar Hare Krishna, seguir las reglas, regulaciones, seguir los principios espirituales. Todo eso nos va a traer como resultado la satisfacción del maestro espiritual y por ende la satisfacción de Krishna, ¿no? Y eso es felicidad espiritual, ¿no? Entonces el maestro espiritual básicamente va a guiarnos de acuerdo a nuestra propia tendencia al actuar para que nosotros podamos ser felices en la vida espiritual complaciendo a Krishna constantemente, ¿no? Pero sin la gracia del maestro espiritual va a ser muy difícil que nosotros podamos vivir en plenitud en la vida espiritual. Por eso que se recomienda siempre poder eh, preguntarle al maestro espiritual si es que estoy, eh, digamos, avanzando en la vida espiritual o cómo puedo más complacer a Krishna, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta, dos preguntas de Carmen. Dice, ¿hay niveles de acción e inacción? O sea que, quiero decir, ¿podremos ser un poco inactivos siendo activos? Mm, a ver, como que no entiendo muy bien la pregunta. Podremos ser un poco inactivos siendo activos. O sea, la idea de la acción en la inacción y la inacción en la acción es justamente el estado de conciencia, como decíamos, ¿no? O sea, em, cuando nosotros estamos siendo activos en este mundo material, podemos ser tanto inactivos en nuestra conciencia o activos en nuestra conciencia, pero todo depende de nuestro deseo para actuar, ¿no? Si nuestro deseo está relacionado con disfrutar de de los resultados de nuestra acción, nos va a condicionar, ¿no? Y eso es ser activo es acción dentro de la acción, ¿no? Pero si nuestro deseo está relacionado con satisfacer a Krishna y al maestro espiritual, justamente es estar inactivo digamos, inactivo en nuestra conciencia, porque no estamos dándolo para el mundo material, pero siendo activos físicamente. No sé si respondí la pregunta, Carmen. Bueno, ahí nos puede escribir. Y Rafael pregunta que si una inacción también no es una especie de acción. Pues como lo decíamos, ¿no? Dice, si decido no hacer, estoy tomando una acción porque estoy diciendo. Lo Claro, que el pasa que es, calla otorga. ¿cómo? Creo que él se refiere a que yo también lo había pensado, el que calla otorga. O sea, el que no actúa también está decidiendo algo.
Ok, sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí, o sea, obviamente está relacionado con nuestros deseos, ¿no? Es por eso que todo está relacionado con el estado de conciencia. A fin de cuentas, inacción y acción es un estado de conciencia, a fin de cuentas, ¿no? Y eso es propio, eso es algo, es una decisión propia, ¿no? Y eso nace del deseo propio. Es por eso que la idea de la conciencia de Krishna es aprender a, a que en cualquier circunstancia que nos encontremos, tratar de purificar nuestros deseos para que se vuelvan acciones para Krishna y no acciones para este mundo material o acciones que nos condicionan a este mundo material, ¿no? Entonces, claro, al final de cuentas es una decisión el no actuar, ¿no? Es una decisión el no actuar o es una decisión el sí actuar, pero ese no es el punto, sino el punto es el estado de conciencia con el cual estamos en la inacción o en la acción, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, hay que purificar ese estado de conciencia, hay que purificar el deseo por el cual estamos actuando o no estamos actuando. Porque como el número dos, por ejemplo, puede que no esté actuando externamente, pero él sí puede que internamente sí esté actuando, ¿no? Cómo es que está actuando internamente? Bueno, porque sus deseos están deseando complacerse, ¿no? O sea, sus deseos de los sentidos, ¿no? Está deseando con la lengua, está deseando con los ojos, está deseando con el tacto, con la vista, con el olfato, con el oído, ¿no? Si él no ha purificado ese estado de conciencia, siempre va a estar en acción internamente, ¿no? Entonces, todo lo define el estado de conciencia. Bueno. Y para finalizar, hay una historia muy linda que aparece, bueno, aparece en dos partes, tanto en el Srimad Bhagavatam como en el Chaitanya Charitamrita. Es una historia que está relacionada con el karma, justamente, ¿no? La historia de Mrigari el cazador. No sé si ya todos la conocen o la han escuchado. Me imagino que sí, pero siempre es bueno recordar un poquito las historias, ¿no? Entonces, esta historia es muy linda. Justamente muestra muchos de los puntos que estuvimos hablando. Uno de ellos es la misericordia del maestro espiritual, cómo es que el maestro espiritual otorga esta capacidad de purificar nuestros deseos y nuestras acciones, ¿no? También muestra el vikarma, acciones prohibidas, ¿no? Y cómo nos condicionan cada vez más a este mundo. Y también muestra la capacidad de decisión que todos tenemos, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Bueno, todos tenemos la decisión de actuar o no actuar y eso está en base a nuestros deseos y eso da como resultado, como decíamos, felicidad o aflicción. Entonces, la historia de Merigari es justamente algo que es muy ilustrativa con esto, ¿no? Entonces, Merigari era un cazador que por familia era cazador, su padre le había enseñado a cazar y, y bueno, no solamente cazaba él para mantener a su familia, sino que él aparte cazaba por diversión, le causaba placer el matar animales o dejarlos moribundos inclusive. Entonces, en un momento en el bosque llegó Narada Muni, que Narada Muni es un gran devoto de Krishna y un gran maestro espiritual. Y Narada Muni empezó a caminar por el bosque dichosamente, andando por el bosque. Y de repente se encontró con muchos animales heridos, no muertos todavía. Estaban heridos, desangrándose y estaban ahí como sufriendo mucho, ¿no? Entonces Narada Muni, como tiene poderes místicos, poderes yógicos, curó a estos animales, ¿no? Los curó y los dejó irse, ¿no? Entonces en un momento Narada se encuentra con el cazador, él se da cuenta que estos animales habían sido heridos por un cazador. Y Narada enfrenta al cazador y le dice, pero mi querido cazador, por qué haces sufrir a estos animales, no? Bueno, y Mirigari se presenta, ¿no? Bueno, yo soy Mirigari, soy el cazador de este bosque y cuando dejo sufriendo a los animales me causa un gran placer, le dicen. Entonces Narada le dice, pero ¿cuál es la razón por la cual tú no matas a los animales directamente? ¿Por qué los tienes que dejar sufriendo? Mejor mátalos directamente, ¿no? Entonces Mirigari le argumenta de que eso a él no le causa placer, ¿no? Eso él no es lo que él desea, sino que él lo que le gusta y lo que le causa placer es dejar sufrir a otras entidades vivientes.
Entonces, cuando Narada Muni escucha esto, nace de él una gran compasión por el cazador porque sabe que esas actividades que está él realizando lo van a condicionar más y más y más a este mundo material, ¿no? Entonces Narada, con esta voz de autoridad que tiene por ser un gran devoto y un gran Vaishnava, un gran maestro espiritual, habla con Mrigari y le dice que todas estas acciones que él está realizando las va a tener que sufrir en su siguiente vida y que todos los animales que él ha matado lo van a matar en sus siguientes vidas, ¿no? Entonces ahí Mrigari como que se asustó. Cualquiera se podría asustar cuando le dicen estas cosas, ¿no? ¿No? Y bueno, aparte Narada Muni le menciona, ¿no? Que estas actividades lo único que están haciendo es que le van a traer sufrimiento, que puede que en este momento esté disfrutando de su deseo de dejar moribundos a los animales, pero que en un futuro le van a traer mucho sufrimiento. Y le habla sobre esto, de la ley del karma, ¿no? Que todo lo que uno está realizando va a traer su consecuencia. Cristóbal dice, Prabhu, y si mato a unas moscas, exactamente es lo mismo. Sí, por supuesto que sí, es la misma reacción, ¿no? Ya sea una mosca o un venado o una vaca o lo que sea, lo que Narada Muni le explica a Mrigari es que él está deteniendo el ciclo natural de una entidad viviente y que por esa razón va a obtener un cuerpo de animal y que va a ser matado de la misma forma, ¿no? Entonces, así es como Narada le explica la ley del karma a Mrigari. Y por esa razón Mrigari se asusta, ¿no? Y le dice, pero yo no quiero pasar por ese sufrimiento, ¿qué debo hacer? Entonces Narada le explica que si realmente él desea liberarse de ese karma, tiene que seguirlo a él, tiene que escuchar sus instrucciones y seguirlo. Entonces Mrigari se rinde a Narada Muni y le dice, sí, por favor, dime qué debo hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, Narada le dice, bueno, si tú quieres liberarte de esto, rompe tu arco. Primero que todo, rompe tu arco. Y Mrigari dice, pero ¿cómo voy a vivir si yo rompo mi arco? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a estar feliz? ¿Cómo voy a poder trabajar en este mundo, no? Y Narada le dice, bueno, si tú te rindes a mis instrucciones, eso va a estar cubierto, le dice, ¿no? Eso va a resolverse si tú simplemente sigues mis instrucciones, ¿no? Yo te mandaré comida directamente. Entonces Mrigari lo dudó por un momento, pero por esa, digamos, por esa naturaleza también de entender la situación que Narada le estaba explicando y por eh, esa inteligencia que gracias al maestro espiritual Mrigari lo pudo comprender, Mrigari rompió su arco y se rindió a las instrucciones de Narada Muni. Entonces Narada le dice que de ese momento él va a tener que dejar de matar animales y va a tener que empezar a purificarse, ¿no? Él le empieza a enseñar acerca sobre el comportamiento de un Vaishnava, le empieza a enseñar acerca sobre el canto del Mahamantra, le empieza a enseñar acerca sobre los principios espirituales. Narada le enseña a cantar Hare Krishna y le dice que adore a Tulasi en su casa. Entonces, ¿por qué Tulsi Devi? ¿Por qué Narada le enseña a Mrigari que debe adorar a Tulsi Devi? Porque Tulsi Devi es la que destruye todos los pecados de nuestras vidas anteriores, ¿no? Tulsi nos capacita, nos purifica de tal forma que en esta misma vida podamos estar limpios de cualquier resultado negativo que tengamos en nuestra vida, nuestra vida por nuestras acciones anteriores, ¿no? Entonces es muy importante adorar a Tulsi, en realidad, en este pasatiempo. Muestra la importancia de adorar a Tulsi porque hasta un cazador como Mrigari, que era despiadado y sanguinario, se pudo purificar y pudo obtener digamos, como la realidad espiritual. Entonces, durante varios tiempos, Mrigari empezó a seguir las instrucciones de Narada, ¿no? Y él simplemente se dejó llevar por la instrucción del guru, a tal punto que las personas en el pueblo donde vivía Mrigari se empezaron a sorprender cómo el cazador había cambiado tanto y dejó de matar animales para practicar su vida espiritual. Entonces se dieron cuenta del gran cambio que tenía Mrigari y los mismos habitantes del pueblo empezaron a darle donaciones a Mrigari. Lo empezaron a abastecer de alimentos, de ropas, ¿no? Lo mantenían básicamente, ¿no?
Entonces Mrigari se dio cuenta de las bendiciones de su maestro espiritual solo por el simple hecho de seguir la instrucción de su propio maestro espiritual. Entonces, en un momento, Narada Muni decide visitar a Mrigari junto con otro sabio, con un amigo de Narada Muni que se llamaba Durvasa Muni, creo que es el nombre del otro sabio, ¿no? Acompaña a Narada Muni para visitar a su discípulo Mrigari. Entonces, cuando Narada va llegando a la casa de Mrigari, justo ahí se ve, no sé si se alcanza a ver en la imagen, aquí, ahí donde está el cursor, se ve a Tulasi Devi. Ahí la macetita de Tulsi Devi. Entonces, esta es la choza de Mrigari, y justo cuando Narada va llegando a la casa de su discípulo, Mrigari lo ve y corre hacia él para poderle darle un abrazo. Entonces, justo antes de llegar a postrarse ante su maestro espiritual, Mrigari ve en el piso unas hormigas, ¿no? Entonces Mrigari se detuvo para poder sacar a las hormigas de ahí y empezó a sacarlas con un pedazo de tela, las hormigas, porque él no las quería pisar, no las quería matar. Entonces Narada se da cuenta de eso y dice, mira lo sorprendente que es el cambio que has tenido, le dice, que antes inclusive matabas por placer, ¿no? Y dejabas sufriendo a los animales por placer, ahora ni siquiera puedes pisar a una hormiga, ¿no? Entonces, Narada abraza a su discípulo y le dice, ¿no? Que toda gloria sea para ti, querido Mrigari, ¿no? Que has alcanzado la realidad espiritual, has alcanzado realmente un grado de purificación. Entonces, es una historia muy linda, ¿no? Como por la gracia del maestro espiritual, hasta las acciones más abominables que uno puede realizar en este mundo pueden verse purificadas por la misericordia del maestro espiritual. Eso se le llama Guru Kripa, ¿no? La misericordia del maestro espiritual. Entonces, es muy importante que nosotros podamos seguir la instrucción del maestro espiritual para poder purificar todas nuestras acciones pecaminosas o nuestras acciones que no están relacionadas con Krishna, ¿no? Poder beneficiarnos de su instrucción y poder seguir avanzando espiritualmente. Y a la vez también es muy importante que si bien somos conscientes de nuestros propios actos pecaminosos, eh, podamos, por ejemplo, optar por adorar a Tulasi Devi en nuestro hogar, ¿no? Si nosotros adoramos a Tulasi en nuestro hogar, vamos a obtener la misma gracia que obtuvo Mrigari, ¿no? Con ese sentimiento de, de no querer matar ni siquiera a una hormiga, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita dice que en virtud del conocimiento espiritual, el sabio puede ver a todas las entidades vivientes como exactamente iguales, ¿no? Los ve con la misma visión, ¿no? Samadarshina significa que nuestra visión es ecuánime, es equilibrada. Vemos igual al árbol, a la hormiga, a una persona, a todas las entidades vivientes las vemos con la misma naturaleza espiritual. Entonces tenemos que cultivar eso, ¿no? Y tenemos que también cuidar siempre nuestras acciones, ¿no? Bueno, entonces así finalizamos el día de hoy. Bueno, Cristóbal, si es que mataste muchas hormigas o muchas polillas o muchas moscas en tu vida, bueno, hay que orarle a Krishna para que nos perdone y tratar de orarle a Tulasi Devi para que nos pueda bendecir, ¿no? Y poder liberarnos de esas reacciones a nuestros actos. Sí, Prabhu. Sucede que en casa tengo el altar en mi habitación y por lo general cuando abro la ventana entran muchas moscas y es difícil sacarlas y como ofrezco alimentos y cosas, me cuesta sacarlas y pues a veces las mato nada más, pero voy a evitar hacerlo igualmente. Y lo de Tulsi igual es un proyecto que tengo en mente, así que buena recomendación igualmente. Sí, y si uno no tiene, de hecho, Tulsi Devi así como planta viva, uno puede tener un cuadrito de Tulsi Devi y orarle a Tulsi Devi, cantarle a Tulsi Devi. Y otra cosa es circunvalar a Tulsi Devi, ¿no? Se dice que si uno circunvala a Tulsi Devi, uno está destruyendo sus actividades pecaminosas, ¿no?
Oh, Rosita tenía la mano levantada. Sí, puedo hacer una pregunta. Sí, Hay algo que nunca me ha quedado muy claro. Usted dice que el karma que yo acumule, o sea, las acciones pecaminosas que yo realice en esta vida, las voy a pagar en la vida siguiente, o en otra más. Entonces, tal como dice, esas hormigas, si yo mato hormigas, por decirlo de alguna en forma consciente, obviamente, y para hacerlas sufrir en otra vida, esas hormigas, que eso es lo que nunca me ha quedado muy claro, esas mismas hormigas convertidas en otro tipo de entidad viviente, van a hacerme a mí el mismo daño, pero ¿cómo voy a saber yo eso? claro, ese es uno de las ventajas, digamos, que tenemos bueno, no que tenemos, ¿no? Sino que tiene la ley del karma más bien como tal, porque nosotros no sabemos realmente qué es lo que estamos pagando en esta vida, ¿no? O sea, nosotros pagamos karma a través de enfermedades, a través de... Hay varias formas de las cuales nosotros pagamos karma. En sí mismo el karma se manifiesta de diferente forma. El karma es como una semilla, ¿no? Hay acciones que todavía están en forma de semilla, que todavía no germinan. Hay acciones que empiezan a germinar. Hay acciones que ya dan sus frutos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Nosotros ya estamos ahorita en este momento disfrutando o sufriendo de las acciones de nuestro propio karma pasado. Y ahora en este momento estamos cultivando, ¿no? Como estamos sembrando los resultados de nuestro propio karma para nuestra siguiente vida. Sí, perdón, pero yo entiendo eso, pero a lo que voy yo es a que, eh, Que si es a tan ver, las literal, mismas, si la misma entidad viviente nos va a... eso, Claro, sí, y en el fondo, ¿sí? o sea, de O cierto sea, de alguna modo forma yo es estoy, lo que Narada Muni le dijo sí, ¿no? A Mrigari en esta historia, ¿no? Claro, Nara- pero puede ser una entidad viviente que yo no voy a reconocer como perteneciente a mi vida pasada, Claro, exactamente. pero va a ser así, teóricamente, o sea, eso, Claro, concretamente es mm, así. O sea, nosotros, mismo las situaciones con las personas, a veces uno tiene una situación con una persona que dice, bueno, pero esta persona yo ni siquiera le hablo así, o sea, ¿por qué hay tanta mala onda? ¿O por qué yo tuve que pasar por esta situación con esta persona? ¿No? Bueno, es porque en una vida anterior tuvimos un roce o tuvimos una situación que yo vengo a pagar ahora. Y eso lo define un poquito también, por ejemplo, hay una ciencia de los Vedas que es la astrología. Y la astrología habla sobre este punto también, ¿no? Por ejemplo, la vida de pareja, ¿no? Hay personas que han tenido varias vidas como pareja inclusive, y no necesariamente ahora yo en cuerpo de hombre, ¿no? O incluso quizá en la vida anterior tuve el cuerpo de mujer con mi misma pareja. Entonces, el karma en sí son líneas invisibles que nos atan a las personas, nos atan a las situaciones, nos atan a las almas con las cuales estamos involucrándonos. Y es así como tal, porque todo se paga en este mundo, ¿no? Aunque nosotros no lo sepamos como tal, por qué estoy padeciendo este sufrimiento o esta felicidad en este mundo, es justamente porque se está pagando algo de otra vida, ¿no? Pero nosotros no lo sabemos por qué. Entonces, Krishna, por ejemplo, en el Gita dice, ¿no? Él es el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Y si Krishna nos permite saberlo en algún momento, es porque necesitamos saberlo, ¿no? Y si Krishna no nos lo permite saber, es porque no es necesario que lo sepamos, ¿no? Pero aún así, nosotros estamos condicionados siempre al sufrimiento y la aflicción, todo relacionado con otros seres vivos, ¿no? Eso, Rosita, no sé si le respondí la pregunta. sí, pero muchas gracias. Hay harto que conversar igual, pero para más Sí, adelante. sí, es un tema, la ley del karma, por ejemplo, o lo que es el karma en sí, es algo inconcebible, es algo que no lo podemos comprender 100%, ¿no? No se puede llegar a comprender 100% esta energía de Krishna, ¿no? Al igual que, por ejemplo, Prabhupada dice que es algo que es muy difícil de entender, ¿no? Mismo Krishna dice, ¿no? Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Es por eso que, bueno, por lo menos
uno debe empezar a emprender este conocimiento de cómo funcionan nuestras acciones en este mundo. Por lo menos sabemos ya ahora en este momento que todo lo que estamos padeciendo es resultado de nuestro propio karma y que en este momento nosotros tenemos la oportunidad de actuar con una conciencia distinta. Entonces podemos cultivar algo diferente que lo que hemos cultivado siempre. Y ahí es donde uno puede empezar. Bueno, ya yo entiendo que el actuar con conciencia de Krishna no solo me libera de la ley, de las acciones, de las reacciones, perdón, en este mundo, sino que me posiciona en una inacción dentro de este mundo, ¿no? Y mientras realizo servicio devocional, entonces por ahí empezamos a actuar con una conciencia distinta, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo cada vez más. Y bueno, el Bhagavad Gita no es el único libro que habla sobre la ley del karma. El Srimad Bhagavatam lo, lo expresa de una manera mucho más profunda también. Entonces hay mucho más de lo cual podemos ir hablando, podemos ir conversando. Hay cosas más profundas también de qué manera nosotros pagamos reacciones pecaminosas inclusive, ¿no? ¿Cómo pagamos karma? Prabhupada dice, por ejemplo, en el Néctar de la Devoción, que cuando hemos hecho actividades pecaminosas en nuestra vida anterior, normalmente nosotros nacemos con enfermedades, nacemos en familias pobres o nacemos feos. Prabhupada dice eso, ¿no? Una persona muy fea es porque tiene mal karma, porque está pagando reacciones pecaminosas, ¿no? Y se puede decir que una persona piadosa, o más bien que cultivó actividades piadosas, nace en una familia de rica aristocracia, una familia devota, con rasgos bellos, ¿no? Cosas así, con buena salud. La salud es parte de nuestro propio karma también. Entonces, claro, el tema del karma se puede extender mucho más, ¿no? Ahora aquí solamente fue una probadita de lo que es el karma dentro del Bhagavad Gita, ¿no? Eh, um, Paulina, está con la manito levantada. Hare Krishna, Prabhu, mis reverencias a todos. Haribol. Quería hacer una pregunta, llegué un poquito tarde y siempre he tenido una duda con respecto al karma, a la karma y al vikarma, si tienen alguna diferencia. Y hay otra palabra que también escuché mucho que es el karma vanchana o vanchanana o algo así. No sé si lo estoy pronunciando bien, Prabhu, disculpe. Y como si, ¿qué diferencias tienen? Así como brevemente, como para poder diferenciarlos. Y también si es que el karma se aloja en alguna parte del cuerpo, como el alma, por ejemplo, que se aloja en el corazón, o que hay un lugar donde está específicamente, Claro. anatómicamente. Bueno, el karma no se aloja anatómicamente como tal. El karma es una energía nada más. Es una energía universal que está controlada por Krishna, ¿no? Entonces es una energía que sí se manifiesta en el cuerpo, o sea, que da como resultado, como lo que decíamos, ¿no? Nuestro cuerpo físico, nuestra tendencia, nuestra mente inclusive. Una persona con desórdenes mentales es porque también tiene esa reacción de una vida anterior, ¿no? O sea, mismo nuestros padres también. Nuestros padres, nuestra familia, todo es el resultado de nuestras propias acciones, ¿no? Cómo nos hemos involucrado con las personas antes o con seres vivos antes. Entonces, bueno, el karma no es algo, no es una sustancia, ¿no? Como el alma o la mente o la inteligencia, sino que es una ley, una energía más que nada. Y lo otro, la diferencia que hay entre karma, akarma, vikarma, ¿cierto? ¿Preguntabas eso? Sí, sí. Sí. Bueno, el verso que leímos fue el capítulo 4, verso 17, y ahí se Ya. definen estas cosas, ¿no? Karma como tal es la acción, ¿no? O trabajo que realizamos, que tiene tanto podemos hacerlo con una conciencia egoísta o una conciencia trascendental. De ahí viene la palabra karma yoga o acción con conciencia de Krishna, la actividad que nos vincula con Krishna, ¿no? Entonces las acciones pueden tener
una tendencia egoísta. Y esa tendencia egoísta justamente es lo que trae como resultado felicidad o aflicción. De ahí es donde viene karma. Entonces, a karma quiere decir inacción, ¿no? O sea, algo que nosotros decidimos no actuar, ¿no? Es una decisión cuando nosotros tomamos la decisión de no involucrarnos con este mundo. Podría decirse que el Bhakti Yoga también es akarma, ¿no? Porque no estamos generando Ujú. reacciones en este mundo. O lo que es lo mismo, por ejemplo, bueno, no es lo mismo, también podría decirse que el akarma, que es como lo piensan, por ejemplo, algunas otras filosofías, que es justamente no relacionarse con este mundo material. Pero eso no trae consigo amor por Krishna ni devoción por Krishna. Entonces, lo que nos trae amor por Krishna es la actividad consciente de Krishna, ¿no? O lo que es lo mismo, servicio devocional. Y por último, Vikarma, se le dice Vikarma a acciones prohibidas que están directamente relacionadas con los principios espirituales o pilares espirituales, acciones que van en contra de los principios espirituales. Vikarma, ¿no? O sea, por ejemplo, el matar, ¿no? El comer carne, son actividades bikármicas, que son actividades prohibidas que no recomiendan las escrituras, ¿no? Eso, Pau. Perfecto, pero me quedó súper, sí, me quedó súper claro. Y si, lo último, disculpe, si uno ve que, por ejemplo, tiene como una relación karmática, como lo que usted estaba planteando anteriormente con una persona o con, no sé, no sé, que uno tiene una reacción karmática con otra persona y uno está, y se ve que usted está en esa relación como involucrado y se da cuenta, usted es como más, las escrituras recomiendan, si uno se da cuenta, alejarse o quedarse ahí y cumplir como tu misión karmática. Depende de qué tipo de relación. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos relaciones karmáticas con nuestros padres, ¿cachai? O Claro. sea, yo no puedo eliminar Ujú. esa relación, yo no puedo dejar de ser hijo de mi padre, ¿no? Porque Ujú. es algo que ya está prescrito ya, o sea, ya es algo que yo no puedo eliminar, ¿no? O no puedo dejar de ser padre de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay relaciones con las personas que justamente es un karma que sí o sí tenemos que pagar porque está ahí, ¿no? Y hay relaciones con las personas que sí podemos, digamos, limitar, ¿no? Sí podemos limitar porque está dentro de nuestra decisión. Y la mejor manera de limitar las relaciones cuando una persona, cuando no queremos tener esa relación con una persona, es involucrarlo con conciencia de Krishna, porque cuando lo involucramos con conciencia de Krishna, las relaciones pasan a ser relaciones espirituales, ¿no? Como una relación de amistad o una relación conyugal bueno, fraternal, cosas así. eh, Uno puede purificar las relaciones cuando Krishna está en el medio de las relaciones, ¿no? Entonces, eso, o sea, las relaciones que tenemos con las personas de cualquier tipo de relación está influenciado por nuestro propio karma. Entonces, para purificar esa relación, lo mejor o lo que se recomienda es justamente a transformarla en una relación más enfocada en la vida espiritual. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Me quedó muy claro. Bueno, gracias a ti, Pau. Y Carmen. Ah, Ani tenía su manito levantada. Sí, hola, Haribol, Prabhu. ¿Me Haribol. escucha bien? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, ¿qué sucede durante nuestra vida antes por ejemplo, no sé si sea correcto decirlo, pero antes como de conocer conciencia de Krishna? ¿Qué pasa con nuestra vida, eh, con todo lo que hemos vivido anteriormente? Por ejemplo, con todas las ofensas que hemos cometido, los errores, realmente hemos cometido actos súper graves, realmente graves. ¿Qué pasa con todo, por ejemplo, con todo ese proceso, con todo ese karma, una vez que nosotros, por ejemplo, conocemos conciencia de Krishna y empezamos como a desarrollar una relación con Krishna? ¿Qué pasa con todo eso anterior?
Me imagino que eso igual vamos a tener que, de cierta forma, pagar el karma, pero me imagino que igual debe suceder algo con ese tema, ¿o no? Esa es mi pregunta. Sí, uno no puede ser irresponsable ya con sus propias decisiones en la vida, ¿no? Eh, a ver, estaba viendo acá. Lo preguntaba porque, por ejemplo, yo igual he cometido errores así súper muy feos en mi vida años atrás y de repente como que cargo con mucha culpa. Entonces, no sé cuál debiese ser como mi postura en relación de lo que he hecho, de mi responsabilidad y frente a Krishna. No sé cómo congeniar de repente esos dos aspectos. No sé si me explico un poco a lo que voy. Sí, sí, sí. Sí, déjame ver si entendí bien. O sea, cuando uno conoce la conciencia de Krishna, como que entiende un poco más como el tema del resultado de nuestros actos, ¿no? Y eso, Claro, sí. y lo que uno quiere es como poder, digamos, como, no sé si la palabra es sentirse menos culpable o relacionar nuestro resultado de esas acciones con Krishna, ¿no? O claro, o de repente enmendar ese daño que hemos causado, porque igual de repente hemos causado daño muy grave a personas, a animalitos, por ejemplo, el tema de haber comido carne, el tema de, no sé, pues de repente hemos cometido cosas muy atroces que yo de repente digo, ¿cómo pude haber hecho eso anteriormente? Entonces me cuesta un poquito como aceptar esa parte y digo, ¿qué hago con todo el daño que he hecho? O sea, ¿qué hago con toda la embarrada que tenía en mi vida hacia atrás? Y qué hago ahora? Como, cuál debiese ser la postura correcta? Claro. Esa es como la pregunta. Bueno, algo así como lo que hizo Mrigari, por ejemplo, ¿no? Mrigari había hecho también cosas súper atroces, había matado muchos animales, inclusive le había dicho a Narada Muni que le podía regalar una de sus pieles que había matado animales. Le dijo a Narada Muni, no, querido sabio, si quieres yo te regalo alguna de las pieles, tengo miles de pieles para regalar, ¿no? Entonces, Mrigari también había hecho cosas terribles, atroces, también había comido carne, había matado muchas entidades vivientes, había causado sufrimiento a muchas entidades vivientes, ¿no? Entonces, la historia de Mrigari nos ilustra o nos ilumina de qué manera podemos lidiar con nuestro pasado, digamos, ¿no? ¿Cómo lidiar con nuestro pasado? Y eso justamente es lo que vimos, ¿no? O sea, Mrigari era una persona terrible y por la gracia del maestro espiritual, Mrigari dejó de ser una persona terrible y se purificó a tal punto donde ya ni siquiera quería matar a una hormiga. O sea, y estaba tan pendiente, ¿no? O sea, no es que él andaban viendo hacia el piso a ver si había hormigas o no, sino que él se dio cuenta de su cambio fue más interno, ¿no? O sea, re- realmente se dio cuenta de que eran almas espirituales y no quería causarles sufrimiento, ¿no? Entonces el cambio comienza con el conocimiento y termina en acción y realización, ¿no? O sea, ahora estamos conociendo, estamos obteniendo conocimiento y el conocimiento nos va a traer como resultado ponernos en acción, ¿no? Acción con conciencia de Krishna es lo que estamos viendo. Vamos a generar karma yoga, vamos a empezar a actuar con conciencia de Krishna, ¿no? Primero es detener las actividades pecaminosas, quizás ya dejar de hacer actividades pecaminosas y a la vez ir por el camino de la purificación de nuestra alma, por así decirlo, o nuestra conciencia, ¿no? El Bhagavatam dice, no, perdón, el Brahma Samhita, Brahma dice, Karmani Nirdahati Kintu Chabakti Vayam, dice que aquella persona que Bhakti Vayam, que practica el Bhakti, ¿no? Karmani Nirdahati, no le afecta el karma ya, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender eso? O sea, una persona que practica la conciencia de Krishna, su karma ya no le va a afectar. ¿Por qué? Porque ya no está generando karma, simplemente. Una persona que practica el Bhakti ya no está generando reacciones a su vida, sino que está generando reacciones trascendentes, ¿no? Reacciones que lo van a hacer liberarse de este mundo, que le van a hacer obtener amor por Krishna, ¿no? Entonces,
bueno, en ese sentido, nosotros ya sabemos cómo actuar con conciencia de Krishna, que es a través de purificar nuestra conciencia. Pero no solamente eso, sino que tenemos que justamente acudir a un maestro espiritual, porque por la gracia del maestro espiritual, uno, así como Morigari, va a poder purificar totalmente eso, ¿no? Todo lo que hemos hecho quizás, ¿no? O sea, claro, todos hemos cometido acciones bikármicas, ¿no? Acciones que nos atan a este mundo de una forma degradante. Y, y de cierta manera nos da miedo los resultados quizás. O sea, yo pienso en los resultados de mis actos antes de ser devoto, por ejemplo, y digo, wow, qué loco, ¿no? Quizás voy a tener que sufrir algo muy loco. Pero, claro, o sea, por la gracia del maestro espiritual, uno puede enfrentar las situaciones con la mejor conciencia y a la vez uno puede liberarse de todo eso, ¿no? Entonces uno tiene que, así como hizo Morigari, ¿no? Seguir la instrucción del guru. Y el guru lo conectó con Krishna directamente. Entonces el servicio devocional es tan poderoso que limpia nuestra, o quema completamente nuestros resultados de las actividades pecaminosas. Y eso también se ve en este mismo capítulo. Mira, voy a leer el verso nada más para mostrarlo. Cuando Krishna le dice a Arjuna que para aprender toda esta ciencia de entender nuestros actos y todo, y tiene que acudir a un maestro espiritual. Cuando Krishna le dice esto, ¿no? Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un guru, etcétera, etcétera. Krishna le dice, bueno, cuando tú hayas escuchado este conocimiento de labios de almas autorrealizadas, le dice, eh, aun cuando se te considere el pecador de todos el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos. Y después le dice, así como un fuego ardiente convierte la leña en cenizas, oh Arjuna, asimismo el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. Entonces, ya al final, hasta en el verso 39, más o menos estábamos leyendo el verso 37 del capítulo 4, pero hasta el verso 39, Krishna le dice a Arjuna que así justamente el conocimiento da como resultado amor por Krishna, ¿no? Entonces tenemos que tratar de purificar eso, ¿no? Nuestra intención y guiarnos bajo la instrucción del maestro espiritual. Eso purifica completamente nuestro corazón. Entonces, eso, Ani. Ya, muchas gracias, Prabhu. ¿Y le puedo hacer otra pregunta chiquitita? Sí. Disculpe. Por ejemplo, creo que la otra vez se la consulté, pero no me quedó muy claro. Cuando nosotros llegamos a conocer a conciencia de Krishna, ese acto de llegar a conocer conciencia de Krishna es por algo como sukriti de vidas pasadas, o también es como fruto de, o netamente es como misericordia de Krishna, así, una cosa así. Bueno, buena pregunta. Muy buena pregunta. En realidad, para nosotros que no nacimos en familia de devotos, por ejemplo, que no tenemos este beneficio desde el momento de nuestro nacimiento, estar relacionados con Krishna, con los libros de Krishna, con deidades, con devotos, con el Mahamantra, con todo lo que tiene que ver con la conciencia de Krishna, no podemos pensar que es como resultado de nuestros actos, ¿no? Porque la conciencia de Krishna no es algo material, o sea, sí puede que como resultado de nuestros actos a los 30 años podamos, no sé, obtener una propiedad, una casa o obtener un título, etcétera, etcétera, porque eso está estipulado en nuestra línea karmática o sí, como nuestra influencia, la influencia de los astros, como dice el karma, o lo que es la astrología, por ejemplo, ¿no? La ciencia del Jyotir, como los Vedas lo mencionan, el Jyotir Shastra o la ciencia del karma, como se puede traducir así, estipula pues toda la tendencia que tenemos en los diferentes estados de nuestra vida. Y eso sí es sukriti, eso es actividad piadosa acumulada, ¿no? Sin embargo, bueno, en base a la lógica inclusive,
Si nosotros no nacimos en familia de devotos, etcétera, etcétera, no estamos relacionados con Krishna desde el primer momento, no podemos pensar que nosotros tenemos, por gracia de nuestros propios actos, estamos siendo devotos, ¿no? Sino que esto en realidad es gracias a la misericordia del Maestro Espiritual y de Krishna, que se manifiesta con el Maestro Espiritual, ¿no? Eso, como decíamos, se traduce como Guru Kripa, la misericordia del Guru. O sea, gracias a Prabhupada, por ejemplo, nosotros podemos conocer a Krishna, ¿no? Entonces, inclusive es mucho mejor pensar así, porque nosotros empezamos a generar una conciencia de gratitud hacia Krishna y hacia Srila Prabhupada, ¿no? En vez de pensar de que, bueno, yo nací como devoto, bueno, esto lo sé desde que nací, ¿no? Yo he conocido hijos de devotos que son así, por ejemplo, que dice, sí, bueno, yo conozco esto desde que nací y no lo valoran mucho, que simplemente tienen esa, o han aceptado eso de esa forma, ¿no? Pero en cambio, si nosotros lo vemos desde el punto de vista, inclusive psicológicamente, si lo vemos nosotros desde ese punto de vista de que Prabhupada, gracias a Prabhupada aprendemos esto, para nosotros es mucho mejor porque siempre vamos a vivir en constante gratitud con él y vamos a hacer lo mejor posible, nuestro mejor esfuerzo para poder eh, retribuir eso que Prabhupada hizo por nosotros. De hecho, se dice que la deuda con el maestro espiritual es impagable. No podemos pagar la deuda con el maestro espiritual que el maestro espiritual hace por nosotros, ¿no? Pero sí podemos tratar de retribuirle con nuestros propios actos, con nuestra conciencia, con nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, eso básicamente. Muchas gracias, Prabhu. Reverencias. Gracias a ti, Ani. Gracias, gracias. Y Carmen, que acá estaba una preguntita que dice, si matamos hormigas, por ejemplo, sin querer porque vamos caminando en la calle, ¿cómo nos pega ese karma si es sin intención? Bueno, la ley del karma se aplica así aunque nosotros no seamos conscientes de ella, ¿no? O sea, es algo inevitable. De hecho, nosotros constantemente estamos matando entidades vivientes. Y además de todo, los Vedas, por ejemplo, dicen, Jivo Jivasa Jivanam. Dice que una entidad viviente es el alimento de otra. Eso es seguro. Nosotros nos alimentamos igual. Por ejemplo, hay verduras que solamente, que cuando tú cortas el fruto o la verdura como tal, ya ahí murió nomás. Ya no hay más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las coles, ¿no? Ya no nace otra col o un brócoli, cosas así, ¿no? Entonces eso, nosotros nos alimentamos de otras entidades vivientes, dependemos de otras entidades vivientes para vivir. Entonces eso nos trae karma, ¿no? No por el hecho de ser vegetarianos, por ejemplo, no es que no traemos karma, ¿no? Si nosotros no ofrecemos a Krishna los alimentos, nos va a afectar el karma. Entonces en ese sentido, así aunque sea sin querer, igual nos trae reacciones pecaminosas. Entonces, uno siempre está endeudado en este mundo material con todos. Tenemos deudas con los semidioses, tenemos deudas con los padres, tenemos deudas con los seres queridos. Hay deudas que no se refieren directamente a dinero, ¿no? Sino deudas, y digamos, como metafísicas que están relacionadas con el karma. Entonces, si uno actúa con conciencia de Krishna, eso, pues básicamente se purifica, ¿no? Como dices, o sea, si andamos por la calle matando hormigas a propósito, no podemos pensar que el Mahamantra, por ejemplo, nos va a purificar, porque eso es una de las ofensas hacia el santo nombre, ¿no? Pero si le pedimos perdón a Krishna y a todas las entidades vivientes y que no hemos querido dañar conscientemente o inconscientemente, eh, y queremos que ellas también se beneficien, tratamos de orarle a Krishna por ellas también, ¿no? Entonces, esa es una vida de bondad constantemente. Eso, Carmen. Y por último, Cristóbal. Sí, Prabhu, solamente para aclarar un concepto, que hay algo que me han comentado varias veces,
Pero así como un poco en la duda, no me queda muy claro si es especulación o no, ¿qué es el concepto del suicidio espiritual? Que es como una acción, por ejemplo, sería agredir al maestro espiritual y tal. Quiero saber si esto es algo fidedigno o simplemente cae en el concepto quizá de vikarma o algo similar. El suicidio espiritual. Así es. O sea, bueno, el Sri Upanishad habla sobre el asesino del alma. Y eso se refiere directamente a aquella persona que no hace nada por su vida espiritual, sino que el contrario, está tan degradado que que no llega a comprender digamos, como la importancia de su vida espiritual. Pero aún así, bueno, hay personas que son así, ¿no? Que no les interesa en lo más mínimo lo que es su vida espiritual. Y eso se les conoce como Atmaja. Es el concepto en sánscrito. Atmaja o el asesino del alma. Aquella persona que conscientemente no hace nada por su vida espiritual y que al contrario degrada completamente su ser. Y por otro lado está el devoto que comete ofensas, ¿no? Que conscientemente comete ofensas, aun a pesar de saber de que esas ofensas lo pueden alejar del sendero del bhakti. Y eso, como dices tú, pues se considera el suicidio espiritual, ¿no? Es realizar actividades que estando dentro del proceso del bhakti, nos alejen del proceso del bhakti, ¿no? No digo, por ejemplo, hay cosas que a veces pasan inconscientemente, ¿no? Y que no son a propósito y que eso puede uno obtener el perdón, pero cuando uno los hace a propósito y sin ningún tipo de consideración ni nada, eh, claramente eso va a traer un resultado y el resultado es el estancamiento espiritual, por eso se le dice suicidio espiritual, es un estancamiento. Claro, comprendo. O sea, se refiere a más cosas, pero también está incluido una acción negativa que uno sabe que está mal. Pues ahí podría ser agredir a un devoto o algo similar, ¿no? Según esto. Claro, o sea, cometer ofensas, por ejemplo, no sé, con el maestro espiritual uno puede cometer muchas ofensas, pero hacerlas conscientemente, ¿sabes? O sea, como con alevosía y ventaja, Claro, claro. como suicidarse, una persona que se suicida es porque es consciente del suicidio, ¿no? Se quiere quitar la Claro, vida directamente, claro. ¿no? Ya, Eso. comprendo, comprendo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Rosita, gracias, Shirashor Dulali, gracias, Cristóbal, Ani, Pauli, Rafael, mucho gusto, muchas gracias por estar. Juan, Carmen y Fernanda. Aribol, muchas gracias por estar en la charla del día de hoy del Bhagavad Gita. Haribol Prabhu, gracias, buenas Haribol, noches. gracias, Hare Muchas gracias. Krishna a gracias. Que todos. estén muy bien. Y pues nos Gracias, Prabhu, a vemos. usted y a todos. Gracias. Haribol, nos Gracias, vemos Prabhu, para nos la vemos. próxima. Haribol. Haribol, Haribol. Haribol, Haribol. Me quedó una preguntita por ahí, pero bueno, Ah, a a la ver, próxima. dígamela. No, es que la escribí y ya nos Ay, empezamos a a ver. despedir. A ver, ¿dónde está? Es que yo decía que cómo podemos lidiar o convivir Ahí con está. una hermosa arañita de rincón o un lindo zancudito sin tener que eliminarlo, ya que la arañita se arranca muy rápido y el zancudo se esconde para que no lo pillen. Pero Claro. que, por ejemplo, la arañita de rincón, yo si hay una polilla, yo la atrapo y después la libero al aire así, le digo que se vaya y ya, porque como hay una gatita, entonces la gata, por tratar de pillar a la polilla, es todo un show. Entonces yo llego, la atrapo y la tiro para afuera. Pero la arañita de rincón no se puede. Se arrancan y el zancudo igual. Claro. Entonces no sé cómo, porque generalmente uno los mata y yo los he matado. Antes en la playa yo los mataba,
los zancudos. Claro, claro. Ahí no sé cómo se puede hacer con ellos. Ah, Es difícil porque la arañita de rincón, por eso digo una linda arañita, porque esa produce daño al ser humano, claro. una picadura de ella. O sea, uno también tiene que ser coherente también con eso, ¿no? O sea, no es como que por el hecho de no accionarse en el momento, uno puede perder la vida, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿No? Hay exactamente. que ser consecuente con las cosas también, pero claro, para no... El punto es que si es que uno comete un acto como de matar a una entidad viviente, uno tiene que hacerse responsable de esa actividad, ¿no? Y si uno quiere limpiar el karma de esa actividad, uno tiene que realizar las acciones consecuentes para poder obtener eso, ¿no? Como lo que es, por ejemplo, circunvalar a Tulsi. No es una ofensa circunvalar a Tulsi para limpiar nuestros pecados. Al contrario, es beneficioso. Tulsi misma lo dice, ¿no? Entonces, lo que sí es pecaminoso es cometer una actividad pecaminosa y cantar Hare Krishna. No estoy diciendo que sí hay que matar a los animales. Simplemente estoy diciendo No, claro que, que no. Sí. que uno tiene que optar siempre por la mejor opción, de que si no existe otra solución o como liberar, por ejemplo, al animal, o lo que nosotros tratábamos de hacer en el templo, por ejemplo, que en el templo tenemos ratones, ¿no? Y tratamos de eliminar la plaga de ratones con cosas y esto y lo otro, y nada, no se podía nada, porque había muchos ratones. Entonces lo último que hicimos fue una fumigación. ¿Qué pasó? ¿Con Y qué? ¿Qué hablan? esa fumigación, pues obviamente hace que se mueran los ratones, ¿no? Y eso nos trae a nosotros un resultado. Y ese resultado tenemos que ser responsables por ello, ¿no? Pero el propósito es superior a eso. O sea, no es como que nosotros matamos a los ratones solo porque queríamos matarlos, sino porque pueden traer enfermedades, le pueden hacer daño a los devotos, pueden eh, no sé, dejar sus heces por todas partes y enfermarnos, ¿no? Entonces, bajo ese principio, que es bajo ese dharma superior, se comete ese acto, ¿no? Entonces, en el sentido de eso mismo, de que no queremos morir por una picadura de una araña de rincón, bajo ese dharma superior se comete ese acto. Claro, sí, lo entiendo. Mm. Eso. Bueno, en todo caso, desde que soy devota, no, al menos todavía ya no tengo estas arañitas. Y si veo una, trato de lo posible de por último conversarle, que se vaya. Claro, Pero no sé si escuchará, pero la cuestión es que como no es que ahí uno empieza, la mato, no la mato, la dejo ir, pero si se la dejo ir y después un día me aparece en la cama, por ejemplo, una cosa así. sí, Pero con el calor empiezan a aparecer, pues. Incluso esas cosas también de las pulgas para a las mascotas, las garrapatas, todo esto con el calor empiezan ya a aparecer todos estos bichitos, sí. que en el fondo, por ejemplo, al animal hay que sacársela. ¿Y cómo la vamos a sacar viva y la vamos a tirar a la calle? No, porque va a volver de nuevo y empiezan a... Es una plaga en el fondo también el tema de las garrapatas, las pulgas, Sí, sí, porque sí. en la calle uno cuando saca a pasear las mascotas las traen de la calle. Y los gatitos también. Entonces ahí uno también tiene que actuar, ponerle a los gatitos esto de la... Ay, ¿cómo se llama? Para que no se le peguen las Esas, pulguitas. las pipetas antipulgas. Esa pipeta, claro, las pipetas y las pipetas para la garrapata. Al final son cosas como bien brígidas como para tomar la decisión que usted dice, por ejemplo. Sí. Claro, uno siempre tiene que pensar en no hacerle daño a otra entidad viviente
Sin embargo, cuando no hay otra opción, como lo que hizo Arjuna, por ejemplo, en el campo de batalla de Kurukshetra, seguir la instrucción de Krishna, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido de las mascotas, no sé cómo aplica eso, pero en el sentido de los devotos, es mejor cuidar a los devotos, ¿no? Claro, por supuesto. Ya eso, Prabhu, pero era así como, como salió del tema, en realidad. Así que 1.000.000 de gracias por su Bueno, clase. gracias a ustedes. Gracias, Es que es gracias. muy interesante este tema, Sí, y como decía el Rosita, ¿no? karma. Esto da para hablar mucho más todavía, en Sí, realidad. sí, no es como para una sola. Al No, final uno siempre se está preguntando a diario que si es karma, que lo que hice yo en vidas pasadas. Ah, estoy pagando karma. Entonces es como el diario vivir en realidad. sí, 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 sí. Gracias, Prabhu. Bueno, Hare Krishna, muchas gracias a ustedes. Haribol. Haribol, que estén muy bien. Haribol, buenas noches. Haribol.